Y eso es lo que hacen las sectas. Suspendieron la Eucaristía, no creen en ella. Suspendieron a la Virgen, no creen en ella. Suspendieron los sacramentos, no creen en ella. ¿Ve? No creen sino en sus mentiras y en sus patrañas para enredar la fe de la gente humilde, de la gente sencilla, de la gente que sí quiere amar a Dios. Por eso ustedes ven cantidad de gente en las sectas buscando a Dios. Y los falsos profetas y los falsos pastores los embaucan con tonterías y con mentiras y falsedades y con cositas que no sirven para llegar al cielo, hijos, que sirven para enredar en las artimañas del demonio. Con razón la Santísima Virgen María dice que en los últimos tiempos las sectas serán una de las obras más grandes del demonio para intentar destruir la fe verdadera. Recuerden que dice el capítulo 16, versículo 13 del Evangelio de San Mateo, que ni las fuerzas del demonio prevalecerán sobre la Santa Iglesia, pero sí le harán mucho daño, mis queridos hijos. Pero no solamente están las sectas, sino también dentro de la misma Santa Iglesia hay mucha falsedad y mucha mentira, porque a nosotros los pastores se nos olvidó leer la palabra de Dios y se nos olvidó leer la verdad, y nos vamos, como dice la palabra de Dios, tras nuestras propias pasiones y libertinaje, y en vez de predicar al Dios de la vida, predicamos las mentiras que a nosotros nos conviene. Y por eso en la iglesia se ha llegado a negar hasta la existencia del mismo demonio. Se ha llegado a negar en muchos pastores de la iglesia la virginidad de María, la Inmaculada Concepción de María, y hasta muchos llamados teólogos que dicen que saben mucho porque estudiaron mucho, pero dejados llevar por la estupidez, como dice Romanos 1:22, que jactándose de sabios se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios por sus propias creencias. Han sostenido muchos teólogos, como están saliendo, entre ellos muchos sacerdotes y obispos, que dicen que saben mucho, diciendo hasta que el Señor no ha resucitado y que el Señor nunca resucitó, sino que simplemente fue la fe del pueblo de Dios. O como muchos dicen, la Santa Eucaristía no la instituyó Jesucristo así. No, lean la verdad de la Sagrada Escritura para que se mantengan en la única verdad y no en las mentiras que a veces surgen entre el mismo pueblo de Dios, con todas las patrañas y mentiras que se van infiltrando en la Santa Iglesia, como decir que al Santísimo Sacramento del altar no se le debe uno arrodillar para recibirlo, o que usted puede recibir al mismo Dios en sus manos y como usted quiera, o que cualquiera puede dar a Dios como quiere y cuando quiera, porque se hacen llamar ministros de la Eucaristía. ¿Dónde está en la palabra de Dios todo eso? ¿Dónde está? En ninguna parte. En ninguna parte está escrito. En la palabra de Dios solo dice que Dios instituyó bajo los apóstoles el Santo Sacramento y que a ellos envió a darlo a los fieles. De resto no dice en ninguna parte. Lo que pasa es que nuestra comodidad y la astucia del demonio y la astucia del enemigo para destruir la verdadera fe ha infiltrado en la casa de Dios toda clase de cosas malas. Díganme, mis queridos hijos, y yo lo digo con mucho respeto, y no me importa que me critiquen, ni me juzguen, ni llamen al obispo como lo hace mucha gente, que no le gusta que uno le diga la verdad en la cara, y le lea la Sagrada Escritura para decirle la verdad, y lo llaman para que me regañe, para que me destituya. Eso a mí no me importa. Ya eso es común y corriente para mí. A mí me defiende Dios y el poder de Dios y el poder de la verdad, ¿sí? Y me defiende la Sagrada Escritura, porque nadie puede contrarrestar la verdad de la Sagrada Escritura, aunque inventen todo lo que sea sobre uno, diciendo que uno dijo y que no sé qué. Yo le sostengo al que sea con todo el corazón. En la Sagrada Escritura no está por ningún lado el ministerio extraordinario de la Eucaristía para que los fieles lo den. Se lo sostengo con la Sagrada Escritura. Y si lo sostienen con mentiras, que lo sostengan con mentiras y que sigan haciendo lo que el demonio quiere. Pues se lo sostengo. Por ponerles un ejemplo, ¿me hago entender? Un ejemplo de muchos, de muchos. ¿Quién de nosotros tiene la verdad? Ninguno, la tiene Dios.
Y Dios la ha dado a conocer a través de la iglesia por la Sagrada Escritura. Pero cuando uno deja de leer la verdad, se le olvida y empieza a vivir mentiras y cosas falsas y cosas que no son de Dios, mis queridos hijos. Dígame, ¿quién de nosotros? Y seguramente nos ha pasado a todos. Dígame, si es que nosotros estamos viendo una iglesia santa, si estamos viendo sacerdotes santos todos los días en nuestras parroquias, si estamos viendo obispos santos en la iglesia, si estamos viendo religiosos y religiosas santas, que se les note que tienen a Dios en el corazón, que cuando usted se confiese usted sale más santo, porque el sacerdote lo confesó con amor, lo confesó bien, le dio el santo amor de Dios y el santo perdón, porque celebran la Santa Misa con amor y con cariño, porque celebran la Santa Misa ungidos por el Espíritu Santo y no a las carreras y de cualquier manera, y elevan al Señor con santidad y con fe y lo contemplan como el único Dios verdadero. ¿Estamos viendo eso en la iglesia? ¿Lo estamos viendo en nuestras parroquias? ¿Lo estamos viendo en nuestros sacerdotes? Y no es juzgar, mis queridos hijos, es la verdad que está pasando, y el Señor le duele en el alma, y le duele el corazón, y a la Santísima Virgen como una mamá de nosotros, como nuestra mamá le duele su corazoncito de ver cómo vamos más y más de para atrás. Pensemos en esto, cómo si vemos a los falsos, a los hipócritas, a los corrompidos y mentirosos de las sectas, de todos estos movimientos que no son, dice la palabra de Dios, y dice San Juan, dice muy claramente, que si alguien llega a predicar un evangelio distinto, no lo recibamos en la casa ni lo saludemos. No es hermano nuestro, no fue enviado por Dios. Y las sectas ni son hermanas nuestras, ni son familiares en la fe de nosotros, eso es una mentira. El Señor lo dice muy claramente, que son falsos profetas y pastores. ¿Y cómo es que esos falsos sí levantan las manos sobre nosotros? Para decir que sanan, que liberan, que exorcizan, que bendicen. Y hasta se visten con ornamentos de nosotros, para decir que llevan la verdad y la salvación, y que si usted entra a su secta se va a salvar, y que si usted se lleva a su casa la rosa de no sé qué, o el aceite de no sé qué, o el agua del Jordán, o que si usted da más ofrenda va a tener más bendiciones, y todas esas tonterías que son mentiras, pero que nuestros fieles caen en sus garras porque no tienen a dónde agarrarse, porque cuando van a pedir a nuestra iglesia una imposición de manos, no encuentran una imposición de manos. Cuando van a pedir una oración por su enfermedad, no encuentran quien ore por su enfermedad. Cuando tienen problemas demoníacos, posesiones, vejaciones, infestaciones, o maleficios, o brujería, y van a buscar la ayuda de un sacerdote, le dice, usted no tiene nada, eso es mentira, eso no existe. Esas son las mentiras del demonio, mis queridos hijos. A mí no me pueden nunca rebatir, como sacerdote del Señor y como profeta del Señor, nadie me puede rebatir a mí, que la Sagrada Escritura no diga que la brujería está maldecida por Dios. Léanse Deuteronomio 18. Léanse Éxodo 20 o Levítico 19. Léanse la palabra de Dios. A mí nadie me puede rebatir, como sacerdote del Señor, que el demonio no existe, empezando porque el mandato principal que dio el Señor a los sacerdotes, dice la palabra de Dios en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, dice muy claramente, y escogió a 12 apóstoles para que estuvieran con él, y les dio poder sobre los demonios para expulsarlos, imponer las manos sobre los enfermos y sanar toda dolencia y enfermedad. Y a ver, ¿eso lo hacemos nosotros? ¿Por qué la gente tiene que buscar una mentira para ver si le ayudan? Sin saber que es una mentira, porque la gentecita no tiene culpa de nuestras maldades y nuestra falta de fe. Y yo lo digo con mucho respeto. Pero la fe, mis queridos hijos, no es como a nosotros nos la están mostrando. La fe en Dios es mucho más grande. Y la fe en la presencia del Señor es mucho más grande.
No es culpa muchas veces